Buenas tardes, le damos la bienvenida a todos los ponentes y todo el público presente a la mesa de diálogo número 3 de esta edición de 2022 de las Interescuelas, que organiza la Maestría en Filosofía del Derecho de la UBA. Es un placer tenerlo en esta oportunidad. Y bueno, como conocen la dinámica, hay 8 ponentes en esta mesa. Esta es la mesa de Derecho y Lenguaje. Y bueno, con temáticas que relacionan estos dos polos. Y vamos, para proceder, vamos a dar comienzo con los 4 primeros ponentes, por el orden que está en el programa. Cada ponente va a leer su hoja de diálogo. Eso se limita el tiempo de la participación. Vamos a hacer un pequeño espacio para las preguntas, luego de la lectura de las 4 hojas de diálogo. Las preguntas traten de hacerlas concisas, breves, y los ponentes van a ir anotando cada una de las intervenciones de las preguntas, y finalmente van a pasar a responder. Aproximadamente vamos a dar un tiempo para cada respuesta de 4 minutos, no cada pregunta 4 minutos, sino el total de las preguntas que se le ha hecho a cada ponente va a ser respondido en ese lapso de 4 minutos cada ponente, y luego pasaremos a la siguiente ronda de 4 ponentes con la misma dinámica. Entonces, ahora la idea sería presentar a nuestro primer ponente, que digamos es Diego Almonacid Almarza. Si está Diego, Sí. con una ponencia que se titula Un breve ejercicio metajurisprudencial. Pasamos ahora a compartir la ponencia, y por favor, Diego, si serías tan amable de leerla. Un segundo, que estamos Sí. intentando compartir la HD, pero necesito que se habilite ahí un tema con la habilitación de eso. Un minutito, por favor. ¿No quieren que la comparta yo? Hacemos así, la comparto yo hasta que Sofía resuelva seguramente no estás todavía como coadministradora, yo la comparto. A ver, Sí. si la puedo poner como coadministradora. Sí, pero yo lo hago, no se preocupe. Entonces. Ahí está. Ahora sí, Diego, muchas gracias y perdón por la demora. No, muchas gracias por la presentación y la instancia. Comienzo enseguida. Un breve ejercicio metalegis-prudencial. En primer lugar, un diagnóstico. Desde hace algunas décadas, los estudios teóricos y prácticos sobre la legislación han cobrado un renovado florecimiento, tanto en Estados Unidos como en Europa. Las razones tras este resurgimiento son diferentes en uno y otro contexto. En Estados Unidos, la causa es la creciente importancia comparativa de las leyes en tanto fuente del derecho en relación al precedente. En Europa, el resurgimiento trae causa las consecuencias que el paso de un estado liberal a un estado de bienestar tuvo y ha tenido en la ley, fenómeno al que se ha convenido denominar crisis de la ley. Este distinto contexto ha llevado a que el objeto de estudio sea distinto en Estados Unidos y en Europa. En Estados Unidos, el principal foco de los estudios legislativos es cómo deben interpretarse los textos legislativos. En Europa, en cambio, la principal preocupación ha sido cómo mejorar la calidad de las leyes y cómo debe elaborarse una ley. En ambos casos, es importante advertir, la atención se ha centrado en preguntas normativas. En segundo lugar, una pretensión. El diagnóstico del odierno panorama legisprudencial recién presentado contrasta con la importancia y el rol que se atribuye por parte de algunos teóricos al desarrollo de una legisprudencia, esto es, de un estudio teórico del derecho desde la producción de las leyes. Varios teóricos han criticado la visión miope que la teoría del derecho ha adoptado sobre el fenómeno jurídico. Esta miopía se debe a que se ha estudiado el derecho y se ha intentado responder a las preguntas centrales de la teoría del derecho exclusivamente desde la perspectiva del juez, en desmedro de los aportes que podría suponer integrar la perspectiva del legislador y el estudio del aspecto legislativo del ordenamiento jurídico.
Esta crítica asume que la jurisprudencia puede cumplir un rol distinto al que ha asumido. El estudio teórico de la legislación no habría de limitarse a responder preguntas normativas, sino que un rol adicional es proveer una comprensión del fenómeno jurídico desde una perspectiva hasta ahora desdeñada. Para ello, es necesaria una jurisprudencia descriptiva. En tercer lugar, una redefinición. Para alcanzar esta pretensión, me parece útil realizar dos tipos de estudios jurisprudenciales y entender por jurisprudencia alternativamente dos cosas. Primero, la jurisprudencia es el estudio desde un alto nivel de abstracción de la legislación. Es sabido que la palabra legislación padece de una ambigüedad proceso-producto. Ambas, tanto la legislación proceso como la legislación producto, son objeto de estudio de la jurisprudencia. Con la expresión alto nivel de abstracción me refiero a que la jurisprudencia debe aplicar el método filosófico a su objeto de estudio y, en este sentido, es una práctica filosófica. Así, debe realizar un análisis lógico del lenguaje legislativo y determinar, por ejemplo, qué teoría del lenguaje permite analizar de mejor manera la legislación producto. Además, el estudio filosófico de la legislación proceso supone un estudio de la acción de las asambleas legislativas y elaborar una teoría de la acción que sea sensible a las peculiaridades y complejidades de esta forma de acción. En segundo lugar, la jurisprudencia también debe estudiar la ciencia de la legislación. Estudios sobre la producción de las leyes, típicamente realizados por juristas y que han de ser cuidadosamente distinguidos, aunque la frontera es borrosa, de los estudios legislativos, un campo de estudio de la ciencia política. Forma parte de la ciencia de la legislación, 1, la técnica legislativa, 2, los estudios sobre sistemas de escrutinio pre- y post-legislativos de la ley en uno o más ordenamientos jurídicos, 3, el estudio de las normas que establecen los estatutos orgánicos y funcionales de los órganos que participan en la producción de las leyes en uno o más ordenamientos jurídicos, 4, estudios históricos y sociológicos acerca de los efectos de una o más leyes en uno o más ordenamientos jurídicos. En este segundo sentido, la jurisprudencia es una metaciencia de la legislación, pues somete a análisis lógico el aparato conceptual de la ciencia de la legislación. La jurisprudencia, realizada de estas dos formas, se erige como una teoría descriptiva y puede cumplir con la pretensión de proveer una comprensión del derecho desde una perspectiva hasta ahora desdeñada. En particular, puede ser útil para explicar la dimensión social teleológica del derecho, esto es, la idea que el derecho es una técnica específica de motivación del comportamiento y que permite la producción de normas, y que mediante la producción de normas, las autoridades buscan alcanzar ciertos objetivos sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Bueno, esta fue la ponencia de Diego, que viene de la Universidad Austral de Chile. Y ahora sí damos comienzo a lectura a la ponencia de Mercedes Bruno y Mariela de la Universidad, y Mariana Blanco, de la Universidad de La Paz, de José C. Paz, que se titula ¿Es necesaria una capacitación para expresarse con claridad? Bueno, no sé quién de las dos, están presentes las dos, quién va a ser la que va a dar lectura a su hoja de diálogo. Hola, buenas tardes. Bueno, voy a leer yo y después nos distribuiremos las preguntas, ¿sí? Buenas tardes, gracias por invitarnos al espacio. Una pregunta, ¿lo van a ir bajando la hoja de diálogo? Sí, gracias. Bueno, entonces el título, como ya lo dijeron, lo dijo Hugo, ¿es necesaria una capacitación para expresarse con claridad? El lenguaje claro, también llamado llano, sencillo o ciudadano, es un lenguaje cuidado y comprensible. Un texto en lenguaje claro privilegia un léxico, sintaxis y contenidos apropiados al lector. Tiene un diseño que ubica lo importante enseguida, se entiende con una lectura y, además, cumple con los requisitos legales. Abordaremos los textos con lenguaje claro desde dos perspectivas. A, desde el documento, B, desde las prácticas. En la primera opción vemos al texto como una unidad informativa, es decir, como mensaje, como producto, y desde allí reconocemos sus componentes, rasgos sintácticos, morfológicos, evaluamos incluso
las competencias de los autores. Podemos determinar qué, cómo y quién comunica, y en ese sentido si el documento es eficiente o no. La segunda perspectiva nos coloca frente al documento como proceso, como discurso. El texto en el contexto. Nos enfrenta a otro tipo de desafío. Entrar a los textos como unidades de comunicación para detenernos no solo quién dice qué a quién, sino, y lo que es más relevante, por qué lo dice de esa forma. Entonces, la escritura se inicia mucho antes de la redacción propiamente dicha y continúa más allá del cierre que le da su autor. Los pasos imprescindibles para una práctica de escritura comprometida con la situación comunicativa y la claridad son la planificación textual, la escritura propiamente dicha y las revisiones finales. El texto, tomado desde estas dos perspectivas, permite que las personas puedan comprenderlo, aceptarlo o rechazarlo y ser protagonistas de este texto que le afecta en sus vidas. La propuesta. A fines del 2020, la provincia de Buenos Aires dictó la ley 15.184, que insta a los 3 poderes del Estado provincial a promover el uso y desarrollo del lenguaje claro para garantizar la comprensión de la información pública. Creemos que para cumplir con esta exigencia es necesario que se impulsen capacitaciones para que el personal adecúe su forma de redacción de los documentos al lenguaje llano. Un ejemplo de las capacitaciones es la tarea que realizamos con el Juzgado de Garantías número 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Ante la necesidad de facilitar el acceso comunitario a la información y afianzar el compromiso profesional con la claridad, el juzgado nos propuso la revisión de algunos de sus documentos habituales de trabajo. El equipo docente reformuló la escritura de una resolución judicial y de algunas publicaciones digitales. Para realizar estas adaptaciones se tuvieron en cuenta los principios de escritura del lenguaje claro como uso de oraciones cortas, armado de párrafos temáticos, priorización del uso de verbos conjugados, economía del lenguaje, adecuación de la producción discursiva al contexto comunicativo, y también se tuvieron en cuenta las características de cada sustento material para el texto. Es decir, diferenciar la escritura de una resolución tradicional de una infografía pensada para su difusión y que se publica en redes sociales. La experiencia sugiere que la capacitación ha sido fundamental para lograr que los documentos sean comprensibles, accesibles, completos y relevantes, apropiados, atractivos, concisos, confiables y apreciados por su utilidad. Muchas gracias, Mercedes. No, ustedes. Ahora va a proseguir Matías González con su ponencia que se titula Dominios discursivos y contextualismo. No. Buenas tardes a todos. Paso a leer la hoja de ruta que se llama Dominios discursivos y contextualismo. Las ideas sobre la contextualidad parcial... Se escucha muy bajo. Muy bajo. Perdón, Matías. Mati. Sí. ¿Podés mejorar el audio porque se te escucha muy lejos? ¿Ahí cambiamos? ¿Se escucha mejor? No, sigue escuchándose bastante bajito. A ver, pruebo otros auriculares. Ya estoy. ¿Mejor? Aún sigue escuchándose un poco bajo. Estoy quedando un poco sin alternativas. Si sigue escuchándose bajo, voy a tener que cambiar de dispositivo por ahí. Los presentes pueden escuchar más o menos, está demasiado bajo que no se escucha. No, ¿verdad? Bueno, Matías, no sé si podría... Propongo que pasemos a la siguiente lectura y mientras Matías cambia de dispositivo. Matías, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. Gracias. Te paso, aprovecho y te pido disculpas, Diego Almonacid, Almarza, que me distraje con el pasaje de la HDD. Te pido disculpas. No te preocupes.
No, sí, pero es importante poder compartir el texto, pero Palavecino vos. Bueno, sí, proseguimos entonces con la ponencia de Martina Palavecino Bo, que nos acompaña de la Universidad Nacional de Tucumán. Su ponencia se titula La posverdad como refugio conservador en Tucumán. Muchas gracias, Martina. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. En noviembre de 2018 se presenta una denuncia penal a los Ministerios de Educación y Salud de la provincia de Tucumán. La misma fue el resultado de una creciente movilización conservadora reaccionaria a la ley 26.150 en la región, cuyos actores se vincularon inicialmente en redes sociales. Los comentarios intercambiados entre los participantes de este sector conservador y los argumentos presentes en la denuncia tienen un factor común: la apelación a la posverdad como estrategia discursiva. Entendemos a los fines del presente proceso de investigación que la posverdad sería una estrategia discursiva que pretende configurarse como una relativización de lo que comprendemos como verdad. Se suele vincular este fenómeno con el posmodernismo y la filosofía, en particular con el relativismo y el perspectivismo como influencias en relación con los hechos. Al analizar la realidad desde la lupa de la posverdad, encontramos que los discursos que aluden a otras interpretaciones de la realidad se vinculan fuertemente con el receptor en lugar de con los hechos, ajenos a la comunicación entre las partes. Estas posturas suelen descartar cifras, investigaciones o conclusiones científicas, lo que implica que recurrir a la evidencia no resulta eficaz para desmentir la posverdad. Las personas que mantienen posturas que van en contra o niegan la evidencia sobreponen el valor de su percepción o comprensión de la realidad a lo que podemos comprender como hechos o evidencias. A su vez, dichas personas no cambiarían de postura al ser expuestas a evidencias, ya que su posición es refractaria a las mismas. El fenómeno apela a emociones y creencias del receptor, a su desconfianza en las instituciones y a los medios, pero a su vez propone que todo es posible. La realidad se torna relativa, discutible o nula. La realidad es secundaria al discurso, configura el hecho como alternativo. La posverdad es una estrategia discursiva que consumimos a diario, la cual permite la creación de tribalismos morales en las disputas de sentido y poder. Este es el caso de la denuncia penal mencionada, relacionada a la sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos, los cuales podemos pensar como espacios de disputa de poder altamente conflictivos. ¿Por qué tiene que importarnos la posverdad como fenómeno? Porque es más que fake news, titulares tendenciosos, cadenas de WhatsApp o comentarios de sobremesa. La posverdad es una forma de vincularnos con la realidad que resulta en conservadurismos, judicialización, activismos y consecuencias que aún no llegamos a dimensionar. ¿Qué podemos hacer para combatir un fenómeno que elude los hechos y excede los límites de la razón? Muchas gracias, Martina. Ahora en espera, digamos, que Matías González va a pasar para la segunda ronda, entonces no sé si podríamos proseguir con la ponencia de Blas Sánchez Bobadilla, si es que está de acuerdo Blas, de continuar él. Su ponencia se titula Les abogades, la perspectiva de género y el lenguaje. A ver, ¿se escucha bien? Sí, sí se escucha, Blas. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas, a todes. Bueno, arranco la lectura, ¿sí? Gracias. Como premisa fundamental, les abogados como operadores jurídicos tenemos una relevante responsabilidad social en lo que respecta al ejercicio de nuestra profesión, sea este en el ámbito que fuere, entre paréntesis, litigación, docencia, investigación, administración pública, magistratura, etc. En el marco de aquella responsabilidad, el lenguaje empleado por nosotros no puede ir en desmedro de mandatos constitucionales y convencionales que propician la erradicación de la violencia machista de nuestra sociedad. En tal sentido, nuestras expresiones deben, por un lado, evitar generar violencia sobre mujeres y personas LGBTI, y por otro lado deben prevenir, dar continuidad a las situaciones de riesgo ya vivenciadas por aquellas con sus agresores. En tanto, si bien en nuestro país la libertad de expresión está garantizada por un corpus juris robusto, ello no equivale a que los abogados hagamos abuso de la misma. Nuestros discursos jurídicos podrían ser puestos en tela de juicio si concretamente se dirigiesen a avasallar la dignidad e integridad de mujeres y personas LGBTI. Aquí es donde emergen algunas reflexiones.
¿Qué rol tenemos los abogados ante la violencia de género? Solo nos quedan los instrumentos procesales para buscar sancionar a quienes cometieron femicidios o transfemicidios. ¿Lograr una medida de restricción de proximidad del agresor es suficiente? Si bien los mandatos legales, constitucionales y convencionales referidos a la formación en perspectiva de género están dirigidos al Estado y a sus funcionarios, ¿qué ocurre con los abogados? ¿Estamos exentes? Considero que no, y que por ello mismo los abogados podemos, en realidad debemos, resituarnos en el contexto sociopolítico jurídico que transcurre, el cual es un proceso histórico que pretende efectivizar plenamente los derechos de los grupos humanos vulnerabilizados ante dichos. Implementar una relectura del derecho positivo en clave de género y de derechos humanos, postulada, por ejemplo, por los artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial de la Nación, junto a la prolífica jurisprudencia y doctrina. Esforzarnos día a día a poner en juego y adoptar un lenguaje jurídico no discriminatorio y libre de estereotipos de género, de capacitarnos para detectar mecanismos muchas veces invisibles, micromachismos que posibilitan la revictimización de mujeres y personas LGBTI en los procesos judiciales, y sensibilizarnos para poder empatizar con los colectivos vulnerabilizados. Ante todo, creo que el derecho no debería constituirse en un enclave más de la institucionalidad patriarcal, los reclamos de la ciudadanía por ni una menos, ni una trans menos, y la vigencia de leyes como la Ley Micaela, la Ley Nacional 26485, la Ley Nacional 26743, constituyeron hechos que no deben quedar como en el pasado, sino que deben reactualizarse y ser incorporados en el devenir profesional de todos los abogados. Ahí. Muchas gracias, Blas. Bueno, ahora sí hemos terminado con la primera ronda de ponentes, con los 4 primeros ponentes. Entonces se abre el espacio para preguntas. Recuerden que traten de ser lo más preciso y conciso en las preguntas. Pueden ser varias preguntas, pero lo más puntual posible. Por eso no hay límite para las preguntas, por eso digo, traten de ser concisos. Al mismo tiempo, los ponentes van anotando las preguntas que se les hagan y van a disponer de 4 minutos aproximadamente, más o menos, para responderlas, ¿no? Abrimos entonces el espacio para las preguntas de los 4 primeros ponentes. En caso de que no tengan audio, pueden formular las preguntas en el chat y yo las iré leyendo también. Tiene la palabra el doctor Gustavo Silva Tamayo para formular su pregunta. Sí, gracias. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. A Diego le quiero hacer un par de preguntas concisas. Mi pregunta, es más que una pregunta, es una duda. Si en Europa todo lo que él describió de manera muy clara en su ponencia no complica el fenómeno de la globalización jurídica. Y en cuanto a Estados Unidos, no me quedó claro, él lo dice en su hoja de diálogo, pero no me quedó claro la razón por la cual hay, digamos, un proceso de revalorización de la ley frente al precedente. ¿Tengo que hacer el resto de las preguntas también, todas? Sí, a todos los ponentes en la intervención puede hacerle a las preguntas. Bueno, al segundo ponente, que no me acuerdo el nombre. Mercedes era, ¿no? Mercedes. Sí. 2 cosas, Mercedes, también son dudas que se me generan, más que nada. Si la utilización de un, que es en realidad es el ideal del derecho, construir las fórmulas legales de acuerdo a términos llanos y sencillos, pero me pregunto acaso si esto no puede favorecer las indeterminaciones del lenguaje, por esto de que precisamente el derecho es una práctica social que está mediada por el lenguaje, y esas indeterminaciones del lenguaje natural pasar al lenguaje jurídico y generar problemas interpretativos, discrecionalidad, etcétera, etcétera. Es todo lo que tengo para preguntar. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta a alguno de los ponentes? Sofía, creo que habías levantado la mano. Sí, muchas gracias. Bueno, en principio quiero felicitar a todos por sus presentaciones y tengo 2 breves preguntas, una para Martina, para Vecino Bo, y otra para Blas.
Sánchez Obadilla, que de vuelta hablas, es un gusto encontrarnos en este espacio, y bueno, también con otras caras conocidas. Brevemente, Martina, lo que quería preguntarte es, me parece interesante esto que vos exponés, y como dejás abierta la pregunta, lo que quisiera es digamos, que nos cuentes si tenés alguna respuesta a esta última pregunta, ¿no? Que queda abierta en la HDD, ¿no? Digamos, y pensando sobre todo si el derecho tiene herramientas específicas, o si considerás que el derecho tiene herramientas específicas para lidiar con este fenómeno social, o si es un fenómeno que en alguna medida se lleva por delante los funcionamientos tradicionales, o digamos funcionamientos tradicionales específicamente jurídicos. Para Blas, me parece interesante el diagnóstico que haces, y lo que te quería preguntar es, más allá de esos avances que vos viste, si hay algún área específica o alguna cuestión específica que a vos te parece que resultaría urgente, digamos, lidiar, ¿no?, con eso, ya que sé que, digamos, estos son temas que vos venís trabajando hace tiempo, entonces tal vez tenés una mirada precisa, ¿no?, de, digamos, cuáles son las nuevas modificaciones o los nuevos pasos a seguir en esa materia, ¿no?, como para mejorar, digamos, la relación que tiene la justicia, en definitiva, con los diversos accesos para esta población. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía, por tus preguntas. Ahora Elina tiene levantada la mano. Por favor, Elina. Gracias Hugo, y quiero aprovechar además para darle la bienvenida al doctor Guibur, que se acaba de sumar a esta mesa, honrándola como siempre. Lo extrañamos, profe. Lo siento, que ando con emergencias, es decir, me conecté un momentito y ahora ya me tengo que ir de nuevo. Así que les pido disculpas. No, muchas gracias, un placer verlo, aunque sea en silencio por ahora. Gracias. Bien, aprovecho entonces, ya hago las preguntas. Para Martina Palavicino, yo me preguntaba por el planteo, la descripción que haces en un momento en tu HDD. Cuando hablas describís los procesos, la estructura de estos enunciados desde la posverdad, y decís que se vinculan fuertemente con el receptor en lugar de con los hechos ajenos sobre los que se habla, ¿no? Entonces ahí se me ocurrió, recordé en realidad, la falacia ad hominem. Y después vos seguiste con tus descripciones y dije, bueno, pero esto bien podría ser comprendido con una falacia, en realidad es una pseudofalacia, que es un entimema. El entimema, que es precisamente donde algunas premisas se omiten en el razonamiento, pero que funcionan de manera condicionante a la conclusión. Y también pensé en que muchas veces la posverdad recurre a generalizaciones no autorizadas. Entonces, la pregunta es, desde la teoría ya antigua, clásica, ¿no?, de las falacias, si no se podría ser una herramienta, un instrumento para conjurar o atenuar los efectos de la posverdad. Voy a hacer esta pregunta. Tengo que ir a resolver una cuestión doméstica, pero tengo más preguntas. Vuelvo en 2 minutos. Disculpen. No hay problema, Elina, muchísimas gracias por la pregunta. Ahora sí, Mercedes Bruno quisiera hacer una pregunta a Blas Sánchez Obadilla. Por favor, Mercedes, podés habilitar el micrófono y dirigir tu pregunta. Muchas gracias. Bueno, quería hacerle esta pregunta a Blas. Él escribió su hoja de diálogo en lenguaje inclusivo con el uso de la E, y le quería preguntar qué repercusiones tuvo eso en el ámbito académico profesional, si tuvo algún tipo de devolución por esa decisión de escribir de esa manera, ¿no? Muchas gracias, Mercedes. ¿Hay algún otro
participante del público que quisiera hacer alguna pregunta a los ponentes. Bueno, en ese caso voy a hacer algunas preguntas que la verdad que me voy a tomar el atrevimiento de hacer una pregunta como moderador. La verdad es muy interesante la ponencia de esta primera tanda. Tengo preguntas para todos, pero bueno, no voy a poder formularlas quizá a todos por una cuestión de espacio. Pero bueno, sí quería hacer una pregunta a Diego. Me parecía muy interesante su planteo, esto, el abordaje metalegiprudencial. Y mi idea era, o sea, mi pregunta era si esa miopía de la que él en un punto denuncia no sería, digamos, la miopía producto del paradigma del pospositivismo, que tanto se reivindica hoy en día, o quizá hablamos del principialismo, del neoconstitucionalismo, si ese paradigma es el que genera esta miopía, y si justamente lo que digamos, el abordaje legisprudencial no sería de alguna manera una reivindicación del paradigma positivista. Y si lo es así, ¿de qué tipo de positivismo estaríamos hablando? ¿De un positivismo ideológico, de un positivismo metodológico, de un positivismo teórico, digamos, siguiendo a Bobbio, o quizá podemos hablar incluso de un positivismo sociológico, porque él habla de que habría que describir la jurisprudencia, habría que hacer un estudio descriptivo de la ley también. Entonces, bueno, en fin, esa sería mi pregunta. Si la miopía es producto del paradigma del neoconstitucionalismo o pospositivismo, y bien si lo que él con el planteo legisprudencial intenta es una reivindicación del paradigma positivista, y qué tipo de paradigma, qué tipo de positivismo sería el que reivindica en el caso que lo haga. Muchas gracias. Elina, ¿vos también tenés una pregunta más? Estás muteada. Sí, perdón. Sí, Ahora sí. llegó de mensajería algo que estaba esperando y no había quien abriera la puerta. Les pido disculpas. La pregunta siguiente es para Diego Almonacid Almarza. No sé si alguien ya le preguntó esto, les pido disculpas si me repito. Pero en esta distinción que vos hacés de los enfoques, perspectivas de análisis tanto de Europa como de Estados Unidos, la pregunta es si esta distinción se corresponde además con las características de los sistemas normativos que podrían llegar a ser la fuente del objeto de análisis, digamos. Pensaba si te referís a la Europa del derecho continental o a la Europa del derecho del common law, digamos. O si, no sé, creo que la pregunta es clara. Y la otra pregunta, también para Diego, es si esta perspectiva tradicional jurisprudencial que tiene como operador jurídico central al juez, en desmedro, ¿no?, de la otra perspectiva desdeñada, me pregunto si esa perspectiva desdeñada no es en realidad precisamente en desmedro o indiferencia de los procesos de creación de normas que tienen que ver precisamente con la participación de la comunidad en la toma de decisiones, en la promulgación de leyes, ¿no? Creo que por ahí ese aspecto es el que podría llegar a estar descuidado. Esta es la otra pregunta. Para Mercedes Bruno y Mariela Blanco, esta capacitación que ustedes escriben aquí se realizó en un juzgado, pero la pregunta es, ¿sería posible llevarla a cabo, desarrollarla, o si de hecho hay experiencias que se desarrollen en contextos de universidad, digamos ya en la instancia de formación de los profesionales del derecho? Y la pregunta para Blas, me llamó la atención una ausencia. ¿Por qué no hablas de lenguaje inclusivo en esta HDD? Y si tendría algún tipo de rol que cumplir en esta propuesta que vos hacés. Muchas gracias. Disculpen el lapsus. Muchas gracias, Elina.
Sofía, tenés levantada la mano. Quisiera formular otra Sí, pregunta. perdón, brevemente, nada más quería hacer una pregunta para Mercedes Bruno y Mariela Blanco. Bueno, nada, también aprovechar a saludarlas. Y lo que estaba pensando es, yo estoy de acuerdo con esto que ustedes presentan respecto digamos, en la HDE, me parece de hecho interesante en términos de las prácticas, pero me surge un interrogante que tal vez es nada más una excusa para que nos cuenten un poco más. Pero teniendo en cuenta que el derecho es un lenguaje técnico, que hace un uso específico, ¿no? Y que eso, digamos, también es propio de la disciplina. Bueno, ¿cómo? Primero, ¿hay límites para esto que ustedes están planteando que están dados por las propias características del derecho, cuya, digamos, característica o una de sus características es este uso técnico específico de los términos? Si eso, digamos, se presenta en alguna medida como un límite, eso es lo primero que se me ocurrió, o no, puede que no, no lo sé, digamos, porque no es un tema que yo estudie, así que me gustaría saber qué piensan al respecto. Y lo segundo sería, si digamos, si no es un límite, si en alguna medida ustedes advierten que esta incorporación genera transformaciones hacia adentro del proceso, es decir, si tiene un efecto más allá de los efectos que tienen en relación a los operadores jurídicos en la propia disciplina. Bueno, no sé, me parece súper interesante lo que presentaron y me gustaría escucharlas hablar un poco más de esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía, por tus preguntas. Si no hay más preguntas, podríamos pasar ya a las respuestas. Entonces, bueno, esta sería la última instancia para hacer las preguntas. No, en realidad, si queda tiempo, podemos reformular al final preguntas a todos los ponentes, primera y segunda tanda. Vos quisiste decir el que pregunta ahora o calla para siempre, pero no se aplica en este caso. No se aplica siempre y cuando tengamos la condición de que no tengamos tiempo, ¿no? Pero sí. Bueno, pasemos entonces a las respuestas. En este caso creo que deberíamos comenzar por el orden del programa. Entonces, Diego, por favor, podés iniciar tu respuesta. Recuerda que tenés aproximadamente 4 minutos. Yo te voy a controlar rigurosamente el tiempo, no mentira. Pero bueno, tenés ahí, podés comenzar con las respuestas. Vale. Gracias. Muchas gracias. Intentaré ser preciso para ajustarme al tiempo. En primer lugar, respecto a las preguntas de Gustavo, en primer lugar, ¿cómo se relacionan los fenómenos que yo describo en Europa con el problema, no problema de la globalización jurídica? La respuesta en simple es que se suele entender que una de las manifestaciones de la crisis de la ley, ¿cierto? Con la etiqueta crisis de la ley se alude a un conjunto de problemas entre los cuales se encuentra la inflación legislativa, la pérdida de algunas características formales asociadas a la ley, como la generalidad, la abstracción, etc. Y uno de esos problemas que se suele citar en la literatura es la pérdida de unicidad de la ley dada por la emersión de centros supranacionales e infranacionales con competencia para dictar normas generales y abstractas. Entonces la respuesta es que justamente uno de los problemas que se intenta solucionar o que motiva los estudios legisprudenciales es también la cuestión de la globalización jurídica. Esto es entendido al menos de una manera quizás reductivista, como la emersión de centros supranacionales con capacidad para dictar normas generales y abstractas. En cuanto a la idea de el crecimiento de la importancia de las leyes en tanto fuente del derecho, a lo que aludo es que se suele afirmar que en la cultura jurídica estadounidense se valora el derecho como una fuente superior por sobre la ley, y el fundamento de esta preferencia se hallaría en que el precedente es visto como una fuente del derecho enraizada en la tradición, que es fruto del desarrollo paulatino de una herencia, y en el frente está la ley, que es vista como una fuente sin raíces, ligada a la contingencia política, fruto
de la voluntad a menudo imprudente de sus autores. Y esto es lo que se dice, explica el tradicional énfasis en las escuelas de derecho en los estudios de los precedentes. Sin embargo, cuando las leyes comienzan a tener un papel primordial en la práctica jurídica, sin que necesariamente se dejen de lado las ideas relativas a la ley en tanto fuente del derecho, surge la necesidad de entender y enseñar a trabajar con leyes. Y esto genera, desde la década de 1980 en Estados Unidos, y con fuerza en los últimos 20 años, el resurgimiento de estudios sobre la legislación y la inclusión en casi la totalidad de las escuelas de derecho de Estados Unidos de cursos sobre legislación. Y es ahí, en este contexto, en que el principal foco de estos estudios son preguntas normativas acerca de cómo se debe interpretar, cómo se deben interpretar los textos legislativos. Ahora, en cuanto a la pregunta de Hugo, en cuanto a esta tesis de la miopía de la teoría del derecho y su relación con el postpositivismo, la respuesta creo es que si bien esta tesis de la miopía de la teoría del derecho ha sido elaborada por varios autores, hay varios autores que la repiten, Waldron la ha señalado, y dentro de quienes se dedican a la jurisprudencia, Daniel Oliver Lalana, Wittgens, etc. Sí, esta tesis se puede rastrear hasta los trabajos de Julius Cohen, quien fue quien introdujo la etiqueta legisprudencia, y es un trabajo de los años 80 y me parece, creo, desconectado y previo al resurgimiento o al surgimiento del postpositivismo. Y en realidad la crítica de Cohen es que él dice, hay dos aspectos del ordenamiento jurídico, legislativo y judicial, que entiende él por aspectos del ordenamiento jurídico, es un tanto difuso, pero yo creo que puede entenderse de su argumento que la crítica en definitiva es que la teoría del derecho ha desatendido cuestiones conceptuales, sociológico-históricas y normativas ligadas a la actividad de los legisladores, y es centrado en estas cuestiones, las conceptuales, sociológico-históricas y normativas, centradas en los jueces. Entonces, él dice, la teoría del derecho, jurisprudence, se aboca a preguntarse, por ejemplo, por el aparato conceptual con el cual explicamos los precedentes, la lógica del razonamiento judicial, etc., y deja de lado a los legisladores. Ahora bien, ¿cómo se vincula esto con teorías o comprensiones del derecho más general, sea positivista, etc.? La verdad que esto es algo que no está mencionado en la hoja de diálogo, pero mi pretensión es formular una comprensión de la jurisprudencia de corte realista, pero que extienda la comprensión que se ha formulado de la jurisprudencia por parte de Pierluigi Chiassoni. Chiassoni recientemente, en el 2019, pero bueno, en un paper anterior, publica la que él dice es la comprensión realista genovesa de la jurisprudencia. Sin embargo, su argumento es, nosotros los realistas sí tenemos una teoría jurisprudencial, pero él la reduce simplemente a una teoría de las fuentes del derecho, a una teoría de la ley como fuente del derecho. Yo creo que la jurisprudencia puede hacer más desde un punto de vista realista para cumplir la pretensión a la que aludo en la hoja de diálogo. Ya para finalizar, en cuanto a las preguntas de Eliana, por Europa estoy entendiendo Europa continental, sin embargo, también está el foco en la calidad de las leyes, creo que también es extensible a el Reino Unido. Sabemos que el Reino Unido tiene una lata experiencia y un cuerpo de redactores de leyes, y ahí existe tematización. De hecho, las principales revistas sobre jurisprudencia están en el Reino Unido. Y en cuanto a la idea de esta perspectiva tradicional, y la idea de que si esta perspectiva tradicional en realidad no va en desmedro de procesos de creación de las normas en que participa la comunidad, lo cierto es que sí y no. Creo que
Por ejemplo, Waldron, que también es alguien que formula su propia versión de esta tesis, de la miopía del... Diego, perdón, pero puedo ir cerrando porque estamos un poco excedidos con el tiempo. Sí, cierro en este punto. Gracias. Waldron también ha acusado la marginalización de la legislación en la teoría del derecho, y Waldron lo entiende de la manera en que tú lo señalas. Para Waldron, el problema con la teoría del derecho es básicamente, en sus palabras, es que la teoría del derecho no ha logrado explicar cómo es que el derecho es el producto de decisiones democráticas de un pueblo libre. Entonces también eso es algo que sí se ha sostenido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Diego. Ahora sí, Mercedes, por favor. Y Mariela, pueden contestar a las preguntas. Bueno, vamos a hacer, hola, buenas tardes a todos, a todas. Vamos a hacer una división de tareas. Por la unidad de sentido que le voy a dar a las preguntas de Gustavo Silvia Tamayo y de Sofía Aguilar. Voy a responder yo sus preguntas, a quienes agradezco mucho el interés por esta hoja de diálogo, y después le cedo la palabra a Mercedes para que le responda a Elina, y a ella le agradezco sus inquietudes. Les comento, con Mercedes venimos trabajando en capacitaciones en lenguaje claro, y hemos advertido que hay el problema de la claridad no se debe al uso de términos técnicos propios del mundo jurídico, sino que lo que tiene más que ver es en el proceso de la escritura, en cuanto a cómo está dispuesto ese documento en la organización, y eso se debe a que muchas veces lo que mantenemos es un modelo, ¿sí?, de escritura bastante arcaico, y lo que no hace es pensar ese documento en cuanto a qué se quiere decir y a quién se quiere decir. De los tecnicismos que creo que en muchos casos son útiles en el ámbito jurídico, lo que sí creo es que no perderíamos la especificidad si nos abocamos a estas 3 etapas que habíamos señalado en la hoja de diálogo, que son las 3 etapas de la producción de un escrito: la planificación, la redacción y la revisión. Y en cuanto a, y por eso entiendo que no habría problemas interpretativos por una indeterminación en los términos, porque lo que es puramente técnico se respetaría dándole su contexto. Y en cuanto a eso, para responder a Gustavo, y para responderle a Sofía, creo que el uso del lenguaje claro no tendría límites. Sí sería necesario que en vez de pensar en un límite, quisiera pensar en algo más expansivo y abarcativo a otras disciplinas. Después, Mercedes, si querés comentar también en cuanto a la resolución, trabajamos con algunas resoluciones y teníamos informes periciales con una especificidad técnica que también a la lectura no permitía la claridad expositiva. Cedo la palabra a Mercedes, perdón. Ahí está. Bueno, también agradezco las inquietudes.
y retomo lo que dijo Mariela y después les contesto a Elina, respecto de los alcances del lenguaje claro y estas resoluciones con las que estuvimos trabajando, dos cosas. Por un lado, la corriente del lenguaje claro es una corriente que ya tiene unos cuantos años, una tradición importante en distintos países sajones, ¿sí? Llega a Latinoamérica más tarde, y por ejemplo en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Holanda incluso, que se implementa, se ha notado como un crecimiento de la credibilidad de la población en general a los distintos agentes jurídicos. Y hace poco participamos de unas jornadas de lenguaje claro, con Mariela también, y bueno, había distintos jueces que todos comentaban que esto de transparentar la comunicación hacía que hubiera más confianza en la gente, ¿no? en el ciudadano de a pie. Y la gente del juzgado de Lomas de Zamora, que es con la que estuvimos trabajando, comentaban también eso, que facilitar el acceso de esta comunicación a la población hacía que se agilizaran mucho los trámites, y comentaban cuestiones cotidianas, ¿no? Que vehiculizar una información por WhatsApp evitaba tener una cola kilométrica en el juzgado para decirles, no, todavía no hay nada, todavía no se sabe nada. Digamos, así, pensando en algo bien, bien práctico. Respecto de lo que dijo Mariela de otras disciplinas, bueno, creo que yo aclaro, yo soy de letras, yo soy magíster en literatura comparada, no soy abogada, entonces me permito mirar un poquito de afuera. Mercedes, perdón que te interrumpa, pero sí, estamos un poco excedidos con el tiempo. Sí. ¿Podrías ir redondeando? Voy al grano. Bueno, entonces, no digo lo que iba a decir, voy a la pregunta de Lina. Nosotros venimos de la Universidad Nacional de José C. Paz, que de ahí la conocimos a Sofía, que trabajamos juntas, y el taller de escritura y argumentación es una materia del primer año, y ya apuntalamos los problemas de lectocomprensión y lectoescritura tradicionales, digamos, de cualquier estudiante universitario, pero apuntado a la escritura jurídica y a la lectura de textos jurídicos con el sesgo del lenguaje claro. O sea que sí, estamos como en la parte de formación y también en la parte de los juzgados. Tratamos de que las puntas se toquen. Listo, ya está. Muchas gracias, Mercedes. Ahora sí, por favor, Martina, ¿podría contestar las preguntas que te hicieron? Sí, por supuesto, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Bien, perfecto. Me voy a sumar a Mercedes en aclarar que yo también soy de las letras, no soy abogada, así que la pregunta en particular de Sofía sobre funcionamientos tradicionales del derecho y si tienen herramientas o no para superarlos, es algo que no puedo contestar con la misma seriedad que podrían muchos de ustedes, así que pido disculpas en ese aspecto. Creo que es posible que sí, pero a estas alturas del proceso de investigación desconozco una respuesta clara y concisa para darles. Voy a contestar algunas cosas mezcladas para acotarme al tiempo, pero para que queden claras quizás en mi exposición. Esto es un proceso de investigación donde tuvo una primera etapa de intentar aclarar cuál era el fenómeno y después intentar llegar a una conclusión sobre verdaderamente qué se puede hacer sobre la posverdad y los efectos que tiene en el derecho, en particular en estos activismos conservadores que vemos aquí en Tucumán. Esbocé una delimitación del objeto que la verdad resultó ineficiente y tuve que volver atrás en el proceso de investigación, así que creo que hoy en día no tengo una respuesta concisa sobre cómo podemos combatir la posverdad, porque es un fenómeno muy grande que todavía se está delimitando, que se está trabajando muy poco, y hoy en día lo mejor que podemos hacer para combatir la posverdad es primero hablar sobre la posverdad, entenderla como un fenómeno que sucede, y comenzar a trabajarla, a delimitarla, a verla en distintos aspectos de nuestras vidas y de nuestras realidades, sea desde fenómenos que vemos en lo cotidiano, como personas que no quieren vacunarse por cosas que ven en redes sociales, hasta personas que descreen en la seriedad del intento de magnicidio que vivimos recientemente. Son cuestiones que aluden a esto, va mucho más allá de solo descreer la realidad,
sino hay negacionismo, hay escepticismo, hay apelación a teorías de conspiración que tienen efectos prácticos en nuestras vidas, ¿no? Creo que, siguiendo también lo que trajo a colación Elina, sin dudas los estudios retóricos clásicos tienen una incidencia muy grande aquí y me guío mucho de ello. En la Universidad Nacional de Tucumán hay estudios retóricos muy importantes, pero también creo que aprendiendo de mis errores en el proceso de investigación tienen que ser adecuados al contexto y a las especificidades de los distintos tipos de posverdad, porque justamente como vengo mencionando hay muchos tipos distintos y entender justamente las delimitaciones entre cada uno nos puede llevar a mejores resultados en cómo combatirlos. Entender cómo se produce la posverdad, en qué actores sociales se produce y cómo se puede dialogar y superar esa barrera que implica, creo que es lo mejor que podemos hacer para combatirlos hoy en día. Muchas gracias. Muchas gracias, Martina, y muchas gracias por atenerte al tiempo. Ahora sí, proseguimos con, con la respuesta del último participante, en realidad de Blas, que era de la ronda siguiente, pero pasó a la primera. Blas, por favor, podés comunicar tus respuestas. Bien, Hugo. Bueno, ante todo, muchas gracias por las preguntas llevadas a cabo, porque realmente me parece que siempre dan una oportunidad a profundizar las lecturas que uno tiene, los análisis. Así que, bueno, bienvenida a las preguntas. Bueno, Sofi, también un gusto escucharte, así que, bueno, muchas gracias. Yo creo, adhiero bastante a lo que se denomina como reforma judicial feminista o transfeminista, porque incluye a los colectivos LGBTI y que se han estado organizando en Buenos Aires y otras provincias hace 1 o 2 años. De hecho, han sacado un libro muy, muy copado que es Repensar la justicia en clave feminista, y que, bueno, justamente se aporta en clave de género a varios ámbitos del derecho, o sea, de modo transversal, no solo a la cuestión del ejercicio profesional y la investigación, sino también a lo que es la esfera curricular, ¿no? Académica de las facultades. Entonces me parece que es una propuesta propositiva, es decir, que no se queda en la denuncia, sino que va por más, y me parece muy, muy interesante, así como una idea general con la coincido, ¿no? Para trabajar. Sí debería ser una reforma un poco más, una propuesta de reforma un poco más federal, quizá más participativa con otras provincias. El país es realmente grande. Yo creo que sí, por ahí las cuestiones que se podrían así como reformar o trabajar para caminar hacia para desconstruir, ¿no?, el lenguaje en clave de Butler. Me parece que, por ejemplo, de lo que es el ejercicio profesional puede ser el colegio de abogados. En Tucumán, por ejemplo, se llama colegio de abogados, entonces no es ni colegio de la abogacía, y podrían llamarse colegio de la abogacía, colegio de abogados y abogadas y abogades. Esto pasa en todo el país. Entonces, y ahí debe haber una corrección interna de estas instituciones corporativas, y deben profundizarse, creo, luego las articulaciones, las redes de trabajo con la institucionalidad de género, es decir, municipios, secretaría de género que haya en cada provincia, localidad, etc. También creo que debería haber una reforma en clave de género. Por ejemplo, en Tucumán hace poco se reformó y ya va a entrar en funcionamiento lo que es el Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán. También un Código Procesal de Familia. En el procesal de Tucumán no he visto la palabra género. Entonces le tienen miedo a ese desafío que es reclamado por una ciudadanía, ¿no? Desde el ni una menos ni una trans menos. Entonces tiene que haber una reforma legal del ejercicio profesional de nuestra profesión, y a nivel nacional también, digamos, deja mucho que desear lo que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no se capacitó con una ley Micaela. Entonces hay tensiones ahí en el esquema republicano que, bueno, un poco también exceden al debate, pero bueno, a lo que uno pueda decir, pero bueno, hay un redondeo. La repercusión en el ámbito profesional que Mercedes me preguntaba, bueno, me voy a poner en campaña para difundir el artículo. Muchas gracias ahí por la propuesta. Me pasó en un expediente judicial que, bueno, un juez hacía yo referencia a perita, es decir, una profesional para que pueda dictaminar,
ellos decían perito, siendo una psicóloga, y yo le dije, es perita, me respondieron perito. Sí, bueno, son cuestiones también que tienen que seguir trabajando, pero me gustó mucho la noticia de hace poco de la Universidad Nacional de La Plata que se recibieron abogados y procuradores. O sea, aparece el título de grado con esa designación, me parece como una consecuencia positiva, y claramente coincido con Elina, ya para finalizar, el lenguaje inclusivo, por supuesto que está incluido en lo que es la propuesta de lenguaje no discriminatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Blas, por las respuestas, a todos los ponentes por las respuestas también. Y ahora sí vamos a dar comienzo a la segunda tanda de ponentes, y vamos a iniciar con el que nos quedó pendiente de la tanda anterior, que es Matías González de la Universidad de Mar del Plata, con su ponencia que se titula Dominios discursivos. Perdón, perdí de vista. Dominios discursivos y contextualismo. Bueno, muchas gracias. Espero que se me escuche bien ahora. Ahora sí. Bárbaro. Bueno, arranco. Dominios discursivos y contextualismo. Las ideas sobre la contextualidad parcial del lenguaje y la teoría del significado impregnan las construcciones teóricas sobre normas e interpretación. Una de estas ideas es que, en algunos casos, el lenguaje es necesariamente acontextual. Esto implica que el significado de las formulaciones lingüísticas permanece, en gran medida, inmutado ante variaciones contextuales. Se justifica esta idea con el argumento de que los humanos podemos entender el significado central de algunas expresiones lingüísticas sin tener en cuenta las características del contexto de emisión. Esta conclusión parece tener algunos problemas. El primero se ve al reparar en que se confunde la caracterización del lenguaje con su habitualidad. No es posible decir que solo porque habitualmente entendemos el significado de expresiones del lenguaje en distintas situaciones, el lenguaje es acontextual. Apenas puede sostenerse una idea más débil. El lenguaje es utilizado con sentido en dominios discursivos comunes. El dominio discursivo es el entramado comunicativo y contextual complejo que existe en cualquier ámbito en el que se comunique alguna idea. El dominio discursivo fija las entidades a las que se hace referencia en un mensaje determinado, y es aquello respecto a lo cual el hablante presenta su acto de habla como verdadero. Este recorte mental del universo puede ser el mundo actual y real, un mundo ficticio, un mundo contrafáctico, una concepción del mundo de otra persona o un fragmento de alguno de ellos. Para reconocer este dominio discursivo del hablante es ineludible una tarea contextual que involucra tener en cuenta sus intenciones, su conocimiento del mundo, su tiempo y lugar y otros elementos contextuales. De esta manera, los actos de habla con contenido referencial requieren una inferencia de tipo contextual para determinar cuál es el dominio discursivo utilizado. El hecho de que en múltiples contextos podamos entender la referencia central asignada a una palabra no significa que el lenguaje sea contextual. Esto, en cambio, podría ser un indicador de elementos compartidos en distintos dominios discursivos o de un uso habitual de un mismo dominio discursivo o un dominio discursivo similar. Sin embargo, de esto no se sigue que la fijación de un dominio referencial sea determinada lingüísticamente. Es el contexto comunicativo el que indica el dominio utilizado. Sumado a esto, asumir que el lenguaje es acontextual porque entendemos palabras sin instanciación contextual demuestra un uso erróneo del concepto de contexto. El contexto no es solo una situación y sus características, el contexto también es el conocimiento previo de las convenciones lingüísticas del emisor y del receptor, y incluye todas las preconcepciones sintácticas, semánticas y pragmáticas que se poseen. Las palabras son capaces de llevar significado, pero no significan por sí solas. Por demás, solo son capaces de llevar significado hasta el alcance de la convención lingüística subyacente. El objetivo de lo expuesto no es falsar la tesis de la contextualidad del lenguaje por completo. En cambio, el objetivo es mucho más humilde: intentar ofrecer posturas contextualistas alternativas y plausibles que den soluciones a sus principales falencias. Si esto se logra, entonces será posible replantear otros conceptos teóricos de la filosofía del derecho de estas posturas, y como consecuencia intentar reconstrucciones que tal vez arrojen resultados más satisfactorios para la teoría general del derecho. Gracias. Muchas gracias, Matías. Ahora sí proseguimos con la ponencia de Gustavo Silva Tamayo de la UBA,
la cual se titula La exclusión y la inclusión de la figura del abuso del derecho en el Código Civil como mecanismo de dominación y de ejercicio efectivo del poder. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Elina Ibarra, mi distinguida profesora, por haberme invitado a participar en este espacio. Bueno, voy a ser breve, voy a ser rápido, mejor dicho, porque ya está todo dicho en la HDD. Mi ponencia es la exclusión y la inclusión de la figura del abuso de derecho en el Código Civil como mecanismo de dominación y de ejercicio efectivo del poder. El derecho subjetivo, prerrogativa que el derecho objetivo reconoce a los individuos para que la ejerzan al amparo del Estado, es una de las nociones básicas del derecho. Ha sido regulado en los aspectos atinentes a su creación, ejercicio, reglamentación y extinción. Su límite más importante se halla en la repulsa al desajuste, desorden o irregularidad en su ejercicio, prohibición de abuso del derecho. Pero su admisión chocó contra el naturalismo racionalista del siglo XVIII, que nutrió de principios a la Revolución Francesa y a su plexo jurídico derivado, basado en la libertad por naturaleza del hombre y en la titularidad de goce de derechos individuales absolutos, inalienables e imprescriptibles. A través de ese proceso revolucionario, la burguesía pasó a ser la clase dominante, valiéndose de la noción clásica de soberanía, la que durante los siglos XVI y XVII sirvió para consolidar el absolutismo monárquico. En parte, porque permitía desarrollar la sociedad disciplinaria, aquella que se valía de un poder heterogéneo y no soberano, pero además porque a través de la codificación construyó un sistema de derecho que ocultaba la dominación subyacente en la disciplina y que a la par permitía a los individuos ejercer sus propios derechos soberanos a través de la soberanía estatal, democratizándolos, como dice Foucault. Esta suerte de soberanía individual reivindicó al derecho subjetivo como un poder moral de obrar libremente dentro de la ley, sin ningún tipo de cercenamientos, por contrapartida de las limitaciones que el absolutismo despótico y soberano había impuesto a los individuos. No podía concebir que el ejercicio de los derechos pudiera tornarse abusivo. El Código Napoleón de 1804, consecuentemente, no contempló la figura. Bajo este influjo, Vélez impuso a su código esa orientación disciplinaria liberal coincidente con los intereses de la clase dominante, conformada a la sazón básicamente por hacendados y terratenientes. De allí su preocupación por resguardar la tierra, el bien más preciado de la época. En Europa no lo era tanto, pues se encontraba en plena expansión el capitalismo industrial, y por sacralizar el contrato, instrumento por excelencia en la intermediación económica. Para lograr ello erigió como sus categorías absolutas e informantes a una ficticia libertad contractual de las partes, la autonomía de la voluntad, y a una también irreal igualdad entre ellas. Esta construcción superficial escondía en realidad, a través de una escritura simbólica, una línea ideológica afín al mantenimiento del esquema de dominación y de ejercicio efectivo del poder. El lenguaje normativo contribuía entonces a una integración real de la clase dominante y a la integración ficticia de la sociedad en su conjunto. Por ello también se abstuvo de incluir el abuso del derecho. Pero el derecho, que es una reproducción cultural de la vida humana, se encarga de que en su dimensión lingüística las situaciones reflejen la continuidad de la tradición y la coherencia del saber que sirvan en cada caso a la práctica comunicativa cotidiana. Cuando con el devenir del tiempo histórico, político y social se generan situaciones que ya no hallan su correlato en esa reproducción cultural, la integración social se perturba, se genera anomia y se producen conflictos por la pérdida de legitimación, los cuales perduran hasta encontrar un nuevo punto de equilibrio. Eso ocurría en la Argentina casi 100 años después de la sanción del Código Civil, por lo que el deterioro progresivo de su legitimación, al menos en aquellos de sus artículos que resultaban más representativos de esa ideología, era un dato empíricamente verificable. Existieron iniciativas reformistas para regularla, pero la figura del abuso del derecho y otras que remozaron al código en el sentido apuntado fue recién incorporada por el decreto ley número 17711 en 1968, dictado por un gobierno de facto de manifiestas tendencias liberales en lo económico y autoritarias de corte corporativista en lo político y social. ¿Esta paradoja acaso haya respondido a la necesidad política de esa dictadura militar de atenuar las notorias tensiones sociales acontecidas en nuestro país y en otros desde finales de la década de los años 60? En suma, una respuesta del lenguaje jurídico a la sociedad para buscar una nueva integración disciplinar y simbólica que
que ocultaba la dominación ejercida por los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros? Muchas gracias, Gustavo. Ahora sí vamos a proseguir con la siguiente hoja de diálogo de Guillermo Andrés Vega, que nos acompaña de la Universidad Nacional del Nordeste. Su ponencia se titula Derecho, Problemática y Problematización. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias. Andrés. Gracias, Hugo. Buenas tardes. Antes que nada, por ahí quería agradecer nada más este espacio que nos brindan para poder conectarnos de manera remota a quienes no estamos ahí participando. Así que muchas gracias a organizadores y organizadoras. Bueno, leo entonces. Es usual asumir que el objeto de la filosofía del derecho no es otro que el derecho mismo. Esta idea ha generado interminables polémicas acerca de qué es el derecho que invitan a tomar partido por las posiciones que se encuentran en disputa. Una de las dificultades de este modelo del saber es que nos hace partícipes de un juego que ya ha comenzado, al tiempo que nos ofrece lugares predeterminados para poder participar del mismo. En esta presentación quisiera abordar otra forma de conceptualizar el trabajo de la filosofía del derecho, que no consiste en adoptar una posición en las habituales polémicas que se han constituido en el campo. En vez de asumir las mismas como algo dado, la pregunta se redirige hacia las condiciones que las hacen posibles como tales. Este modo de asumir la práctica filosófica está presente en el pensamiento francés de las décadas del 60 y 70, especialmente en dos autores representativos del período, Althusser y Foucault. En 1965, Althusser publica Pour Marx, que creo que se tradujo como La Revolución Teórica de Marx, aquí, obra en la que concede un lugar significativo a la noción de problemática. Este concepto hace posible asociar un pensamiento teórico a una estructura de problemas, soluciones, conceptos, etc., que se articulan de forma singular. Para Althusser, la problemática es la unidad constitutiva de un pensamiento, aquello que lo vuelve posible. Como tal, condiciona el modo de plantear problemas y, por ende, las soluciones brindadas. En un orden de cosas semejantes, Foucault introduce la noción de problematización hacia principios de los años 80. Con ella alude a una red de relaciones y dinámica entre elementos que se ubica en el nivel de lo que hace posible un pensamiento histórico, en tanto conglomerado de problemas y abanico de soluciones. La problematización funciona como un a priori histórico que da forma a las diferentes polémicas teóricas. Problemática y problematización destacan la necesidad de atender las condiciones de posibilidad históricas que vuelven consistentes determinados pensamientos a partir de la elaboración de problemas, la determinación de soluciones, la asignación de conceptos, etc. Desde esta perspectiva, las polémicas clásicas del campo de la filosofía del derecho pueden ser reinscriptas al interior de una problemática o forma histórica de problematización, lo cual hace posible recorrer el espacio teórico que conforma las discusiones y a su vez identificar los registros teóricos que se montan sobre rupturas en el orden de los a priori históricos. En consecuencia, resulta sugerente recuperar las nociones de problemática y problematización para repensar los modos filosóficos de indagación sobre el derecho, puesto que una perspectiva como la mencionada no se centra tanto en el objeto derecho, sino en la trama de elementos que lo hacen aparecer como tal, sea en una formulación aislada o bien en el marco de una determinada querella. Esto presenta algunas ventajas. Primero, no aproximarse a una polémica asumiendo que se debe tomar partido por alguna de las posiciones en disputa, y segundo, no asumir que las polémicas deben revisarse a la luz del criterio de los mejores argumentos. En otras palabras, dirigirse a la estructura o lógica que organiza el campo objetual y las discusiones posibles permite rastrear los problemas, las soluciones y los conceptos a partir de la relación que mantienen con un trasfondo que los hace posibles y que varía en el tiempo. Estos grandes bloques de pensamiento merecerían atención en tanto otorgan sentido y coherencia a las diferentes líneas teóricas que articulan el saber sobre el derecho. Bueno, gracias. No, gracias a vos, Guillermo, por la lectura de tu ponencia. Ahora sí pasamos al último ponente de esta ronda, que es Florencia Sabaté, Tucumán. Y bueno, su ponencia se titula Las Carmelitas Descalzas y su interpelación a la división del público y privado. Hola, ¿cómo Gracias, están? Florencia. ¿Me escuchan bien? Se te escucha con un poquito de eco, pero
Creo que bien. A ver, sí, creo que sí, te escucho bien, no sé el resto. Me dicen, si me escuchan bien, por ahí es el eco de la oficina, pero Sí, puede ser bueno, eso. Sí, está bien, no hay problema. bueno, antes de arrancar le quería agradecer, Elina, los cambios que hubo en cuanto a logística. Muchísimas gracias. Yo en realidad no soy de este eje, soy del eje Derecho y Política, pero le encontré algunas cosas del lenguaje acá, así que empiezo. Las Carmelitas Descalzas y su interpelación a la división público-privada. Para esta oportunidad de intercambio y reflexión crítica me propongo analizar el caso de las monjas carmelitas descalzas de Salta que denuncian por violencia psicológica y económica a las jerarquías eclesiásticas del establecimiento, en la persona obispo Cañelo. En esa denuncia exponen distintas situaciones vividas dentro del convento en que confluyen lo público y lo privado junto con interseccionalidades que inciden también en esa división teórica liberal. Las interseccionalidades presentes en la condición propia de las carmelitas como monjas de clausura muestran un contexto especial, según la definición de Aníbal Hernández Artigas, porque permite analizar los distintos tipos de opresión por los que cualquier individuo se enfrenta, no solo según categorías sexogenéricas, sino también por otras razones, como raza, clase, lengua, cultura, sexualidad, procedencia, edad, y en este caso, religión. Una monja carmelita, según la definición canónica de este concepto, es una mujer que en la Iglesia se consagra a Dios por medio de la profesión de los 3 consejos evangélicos: pobreza, castidad y obediencia, y vive en una clausura estrictamente definida, ordenada a una vida íntegramente dedicada a la contemplación. Esto quiere decir que, a diferencia de otras monjas, son mujeres que transcurren sus años de vida desde que realizan los votos dentro del convento San Bernardo, con una prohibición estricta de no tener contacto con el mundo exterior, y allí la obligación de silencio, que profundiza su desigualdad para el acceso a la justicia, se nota. Si lo tomamos en términos teóricos, podemos hablar de estas como capas de vulnerabilidad en términos de Florencia Luna, ya que son mujeres, acá intercede la capa de género, son monjas, la capa de religión, y tienen un voto de silencio, el hecho de que son carmelitas. Dentro del razonamiento contextual que exigen los conflictos de género, resulta imprescindible otra categoría de análisis adicional, la de división público-privada. Daniela Suárez Tomé plantea en su libro Introducción al Feminismo que el ámbito de lo doméstico se establece como el reino de lo femenino, en donde la mujer despliega todo su potencial. El ámbito de lo público, por el contrario, es donde reinan todas las cualidades masculinizadas. Históricamente, esta división liberal fue criticada por los feminismos por permitir excluir a las mujeres del ámbito público y habilitar la subyugación de estas al poder masculino dentro del ámbito doméstico. Estas categorías ligadas a la extensión de la naturaleza ponen sobre el tapete, en este caso puntual, la porosidad de lo público y lo privado al permitir visibilizar la complejidad del lugar de subalternidad vivido por las monjas de clausura en su propio contexto. Estas son las preguntas que guiaron esta hoja de diálogo, que ¿es posible hacer una división entre lo público y lo privado en el caso de las carmelitas descalzas? ¿Cuáles son las lógicas de opresión de la esfera pública que entran en juego y cuáles son las lógicas de lo privado que entran en juego? El ámbito de lo privado y de lo público como categorías de orden sexual jerárquico eclosionan en este caso, donde el conflicto de violencia es tanto doméstico como laboral, y donde su misma condición de mujeres, monjas, carmelitas y trabajadoras las expone a violencias que pueden darse tanto en el ámbito de lo público como en el de lo privado, sin salir de un solo espacio físico que constituye a la vez su hogar, su lugar de culto y su trabajo. La crítica a la división público-privado y la invisibilización de los sujetos femeninos, no solo bajo parámetros de un sujeto masculino universal, sino también bajo paradigmas que homogeneizan lo femenino, bajo parámetros monolíticos de mujeres. Este caso nos alerta sobre la vigencia de todas las discusiones y sobre los desafíos del Poder Judicial que tiene ahora bajo su órbita la solución de este conflicto.
Muchas gracias, Florencia. Ahora sí, habiendo terminado la segunda ronda de ponentes, procedemos a abrir el espacio de preguntas, ¿no? Así que quien desee del público presente o de los mismos ponentes de la primera y segunda tanda hacer alguna pregunta a los ponentes de la segunda tanda, está abierto el espacio. Elina, por favor, ¿podrías formular tu pregunta? Comienzo con una pregunta para Florencia y después por ahí sigo pensando para el resto de los expositores. Me preguntaba, el análisis que vos hacés es muy preciso, es muy claro. Ahora, si no le pusiéramos contexto y año y siglo, pensaríamos que estamos describiendo formas premodernas de organización de la vida, no solo de las mujeres, sino de la sociedad. Digamos, quizá esta indistinción de lo público y lo privado de las Carmelitas Descalzas obedecen a que forman parte de una institución, insisto, que es premoderna, donde la distinción de lo público y lo privado aún no está establecida. Bueno, este con comentario pregunta, digo, si se puede entender por allí. Ahora entonces la pregunta es, ¿cómo hacer... ¿Deberíamos modernizar la institución en estos términos? Muchas gracias, Elina, por tu pregunta. Natalia, por favor, ¿podría formular tu pregunta? Muchas gracias. Sí, gracias. Mi primera pregunta es para Matías González. Y es una pregunta y una observación. La pregunta es, ¿en quién pensabas particularmente cuando describes el anticontextualismo? ¿Bien? Porque esa forma de anticontextualismo me parece casi insostenible, pero realmente me parece interesante saber en quién particularmente estás pensando. Estoy de acuerdo en que hay que asumir perspectivas contextualistas, no solo en relación al lenguaje del derecho, y te hago una observación. Cuidado que allí en tu hoja de diálogo hablas de que el dominio del discurso determina la verdad del acto de habla, ¿bien? Y esto, bueno, no es exactamente así, ¿bien? Lo que es verdad es que el contexto, el dominio de discurso puede variar cuáles son las condiciones de verdad de determinadas proposiciones, o sea que una proposición puede ser verdadera en determinado dominio y no en otro. Pero no es el acto de habla, sino digamos el resultado, el producto del acto de habla, cuando este acto es una aserción. Entonces ahí hay que quizás revisar esa cuestión. Y tengo otra pregunta en realidad para Guillermo, que me pareció muy interesante su presentación y creo estar de acuerdo en lo que he entendido en un análisis también contextual e histórico de ciertos fenómenos, pero mi consulta y quizás mi pregunta es, bueno, pero el análisis filosófico va más allá por ahí de comprender cómo llegamos a ciertos debates, y a veces tomamos posición para generar modelos, para ayudar, por ejemplo, a la toma de decisiones, a la argumentación, a la forma de control de los razonamientos de quienes trabajan con el derecho. Así que bueno, por ahí va mi reflexión y mi consulta. Nada más. Muchas gracias, Natalia. Ahora sí, continuamos con las preguntas de Blas Sánchez. Sí, yo tenía una pregunta, por ejemplo, para Matías González. Me está bastante interesante su análisis. Quería consultarle, bueno, ¿qué rol juegan las personas, los cuerpos organizadas, las cuerpas, en esos contextos del lenguaje? Para Gustavo Silva Tamayo, me quedó un poco la duda de si la figura del abuso del derecho puede ser resignificado de alguna manera por los sectores que están vulnerabilizados, si se comprende o se entiende los primeros artículos del Código Civil del 2015, el Código vigente, que plantea una hermenéutica en clave de derechos humanos. Y también quería preguntarle a Flor Sabaté, cuando utiliza la categoría de interseccionalidad. Si bien la categoría de interseccionalidad es una herramienta que nos permite detectar justamente estos entrecruzamientos, ¿no?, de opresiones en clave de raza, género y clase,
quería un poco preguntarle, me quedó un poco la duda, si es que, o sea, también la interseccionalidad, entiendo, es una herramienta de liberación, o sea, que va hacia la deconstrucción de la sociedad machista, y si es que esa categoría, las hermanas de Carmelita Descalzas la utilizan como una herramienta teórico-práctica para su liberación, sublevación, ¿no?, dentro de la institución eclesiástica. Muchas gracias. Muchas gracias, Blas. Ahora sí tenía levantada la mano Diego González. Sí, Diego, si puedes formular tus preguntas, por favor. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mira, era una pregunta para Matías González, en la misma línea de la compañera que habló antes, en cuanto a que, obviamente que me gustaría saber la referencia teórica de la tesis de la acontextualidad, porque realmente como que no, o no entendí el planteo, o lo que estaba planteando él me pareció una tesis quizás baladí, como que no aporta mucho, pero lo más probable es que me falte contexto a mí para entender lo que él planteó. Y después un comentario en cuanto a la compañera que habló de las carmelitas descalzas, que viene atado de alguna manera al comentario que hizo Elina, que tiene que ver con si, o sea, podría pensarse alguna transformación de las fronteras entre lo público y lo privado a través de la categoría de género, digamos, y las interseccionalidades. Por ahí lo mío. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. ¿Hay alguien más del público que desea hacer una pregunta a los ponentes de la segunda tanda? Bueno, si Sofía, vos levantaste la mano. Ahí Sí, está. perdón, no podía levantar la mano, mil disculpas. Bueno, brevemente, para Gustavo Silva Tamayo, súper interesante tu ponencia. En realidad me parece interesante esto que señalás en la hoja de diálogo, ¿no? Es que el lenguaje normativo contribuye en este contexto que estás estudiando a una integración real de la clase dominante y a la integración ficticia de la sociedad en su conjunto. Yo me preguntaba si además de contribuir a la integración, vos advertís que cumplió alguna otra función, por ejemplo, si también a través de, digamos, si notaste alguna resistencia que se vehiculizara también a través del lenguaje normativo a este proceso de integración, o si lo ves como algo más homogéneo en lo que vos estás estudiando, ¿no? Esa es la inquietud. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Bueno, ¿hay alguien más que desea hacer una pregunta? Si no hay, bueno, quisiera hacer yo algunas, digamos, a los ponentes. Bueno, quisiera preguntarle a Gustavo. Bueno, me parece muy interesante esta idea de analizar la figura del abuso del derecho como un mecanismo de dominación, ¿no? Y mi pregunta sería, teniendo en mente los paradigmas digamos, de poder o sistemas de dominación, los que habla Foucault, no soy un especialista, pero en algún momento lo estudié, y eran tres paradigmas, digamos, el de soberanía, el paradigma soberano, el disciplinario y el debido de poder, ¿no? ¿Dónde situarías el uso, ya sea la inclusión o la exclusión de esta figura en el código? ¿Bajo qué paradigma de Foucault, porque veo que lo mencionas en tu ponencia, dónde lo situarías como mecanismo de poder, digamos? ¿En cuál sistema o en cuál paradigma, ¿no? ¿De soberanía, el disciplinario o del biopoder? Para Matías González también, en la misma línea de lo que había planteado Natalia y Diego, es la concepción acontextual del lenguaje, sería algo así, o sea, serían aquellos que se refieren, por ejemplo, a considerar al lenguaje solamente. Mi pregunta sería si aquellos que sostienen la concepción acontextual del lenguaje
son quienes simplemente del lenguaje analizan los aspectos sintácticos y semánticos únicamente, o sea, lo que en términos de Austin sería como el aspecto locucionario, si se quiere, porque veo que también lo mencionás, y quizás los que sostienen la tesis, la concepción contextualista serían aquellos que ya haciéndose cargo de la pragmática, y digamos, siguiendo a Austin también, analizarían los aspectos, o le darían importancia o relevancia a los aspectos ilocucionarios y perlocucionarios del lenguaje, ¿no? Y otra pregunta también sería, que bueno, me llamó la atención, si bien Austin en cómo hacer cosas con palabras en las últimas conferencias, no me acuerdo si era la 10 o la 12, él flexibiliza el concepto de verdad, bueno, me parecía fuerte como decís que un acto, si se puede afirmar esto de que los actos de habla son verdaderos, o sea, no sé si llega a tanto, me parece que no, si podría aclarar eso. Y si te parece que el acontextualismo no caería en algo así como un esencialismo lingüístico, sí, una concepción esencialista del lenguaje, ¿no? Para Guillermo, quería preguntarle, bueno, también me surgen muchas preguntas, pero bueno, quisiera preguntarle cuáles serían las diferencias, o sea, vos marcas como la similitud entre los conceptos de problemática de Althusser y de problematización de Foucault, marcar la similitud, y cuál sería la diferencia, ¿no? O sea, mi pregunta diría, ¿cuál sería la distinción entre esos dos conceptos? Y en el caso del concepto de problematización de Foucault, vos lo planteas como un a priori histórico, y bueno, te preguntaría qué vínculo tienen con las epistemes, que también son a priori históricos, y que Foucault las menciona en las palabras y las cosas, ¿no? Y bueno, un pequeño comentario es que Bas Ferreira, que es un autor uruguayo de principios del siglo XX, hace una distinción entre pensar por sistemas y pensar por problemas, que bueno, ahora Atienza la toma, o la Escuela de Alicante toma eso, y bueno, quizás por ahí están hablando de esto mismo, ¿no? De problematizar o de la problemática, ¿no? Como comentario nada más, ¿no? Y por último, para Florencia, simplemente preguntarle, ella plantea que para digamos, analizar las cosas con una perspectiva de género, es necesario hacer un razonamiento contextual. Y bueno, mi pregunta sería más o menos, ¿qué relación ver entre ese razonamiento contextual que es necesario para tener una perspectiva de género y la interseccionalidad? O sea, si hay alguna relación y cuál sería, y qué elementos, digamos, de alguna manera a priori podemos tener en cuenta, digamos, para analizar cualquier contexto, o digamos, para analizar el contexto de una perspectiva de género. Sé que analizar el contexto requiere que miremos cada contexto en particular, pero si habría alguna forma o algún modelo de que ya decimos, bueno, estos elementos tenemos que sí o sí fijarnos para tener hacer un análisis contextual desde una perspectiva de género. No, porque digo, creo que ahí en el caso de las Carmelitas Descalzas, vos decís, bueno, son mujeres, eso alude al género, son monjas, alude al aspecto quizá religiosa, lo de Carmelita alude al aspecto laboral, digamos, como que es análisis del contexto. Si habría, ¿qué elementos deberíamos considerar el contexto para tener perspectiva de género y hacer este razonamiento contextual, ¿no? Que es la exigencia de la perspectiva de género. Bueno, esa sería mi pregunta. Muchísimas gracias, los felicito a todos los ponentes, muy linda e interesante las ponencias de cada uno. Ahora sí, pasamos perdón, al espacio de las respuestas. Y bueno, vamos a comenzar por orden, vamos a comenzar por Matías González, que nos quedó de la Universidad. Hugo tiene algunos problemas de conexión. Comenzamos con la respuesta de Matías González. Bueno, gracias. Bueno, gracias en realidad a todos los que hicieron las preguntas, las observaciones. Me parecieron en general válidas todas, para ir respondiendo en quién pienso cuando hablo de acontextualidad o acontextualidad parcial. Es cierto que probablemente en la hoja de diálogo y tan poco espacio parece una suerte de hombre de paja lo que estoy haciendo para discutir con alguien, y es un poco injusto. En realidad estoy pensando en Friedrich Schauer, especialmente en las reglas en juego.
que también es un trabajo un poco viejo, pero bueno, lo estuve leyendo hace poco y fue el puntapié de hacer esta investigación, que ya está un poco avanzada, pero quedó la hoja de diálogo un poco vieja. Estoy pensando especialmente en Frederick Schauer, que tiene algunos pasajes un poco problemáticos, en donde sostiene la tesis de la contextualidad parcial del lenguaje, aunque si bien él hace un par de concesiones a lo que, y por ese motivo le dice contextualidad parcial, él dice que existe un contexto universal, que es el que permite que nosotros nos comuniquemos con generalidad, y que el contexto particular o las situaciones contextuales más particulares lo único que hacen es embellecer o de aclarar un poco mejor lo que nosotros comunicamos con el lenguaje más literal. Sí, con el lenguaje literal, él usa la palabra, la locución lenguaje literal. Se ve claro que hay alguna, para mí, hay alguna confusión en cómo él plantea el tema, y es particularmente con esa confusión con la que yo estoy discutiendo. Yo creo que, para plantearlo de otra manera, los autores contextualistas que yo trato de seguir son Carston y Recanati, y Recanati menciona todo el tiempo esta cuestión del enfoque de arriba hacia abajo o abajo hacia arriba, cómo uno procesa y decodifica los mensajes. Entonces, para mí, Schauer adopta una suerte de enfoque de abajo hacia arriba, desde lo más general, que es lo que determina el lenguaje, lo que determina el mensaje central, el núcleo significativo de cualquier mensaje, y luego dice, bueno, el contexto particular embellece el mensaje central. Pero esto para mí no es tan así, y es en realidad con esto lo que estoy discutiendo. Y lo peor es que después lleva a la tesis de la autonomía semántica parcial o de la contextualidad parcial a conclusiones en el campo de la interpretación jurídica que son más problemáticas. Entonces, cuando él habla de la discusión entre interpretación según la voluntad del legislador original, ahí también tiene algunas conclusiones que son problemáticas cuando se acepta esta tesis de la contextualidad parcial. Que desde el contextualismo uno tendría que decir que por ahí este canon interpretativo no es un canon interpretativo, sino es un presupuesto para la interpretación. Entonces, ahí también, desde este punto de vista, hay más aspectos para refinar en esta discusión, pero sí es cierto que por ahí en la hoja de diálogo, como dijo, bueno, varios hicieron observaciones, la primera fue Natalia, en este sentido, hay por ahí más cosas para decir, pero hay poco espacio también, entonces fue medio complicado hermanar esas dos cuestiones. Después, el tema de la observación que hace sobre determinar verdad de los actos de habla, y demás, me pareció que es válida. Ahí hay cuestiones para seguir trabajando. En realidad, como ya dije, esto es un trabajo un poco viejo que presenté para la Interescuelas, y después hay una discusión más problemática y más pesada sobre este asunto. Especialmente cuando uno hace la distinción entre lenguaje literal, proposiciones e implicaciones lingüísticas. Hay todavía literatura que discute sobre si las proposiciones son o no, digamos, son susceptibles a elementos contextuales, y hay una gran parte de la biblioteca que dice que no lo son, y que las proposiciones pueden ser verdad, pueden ser predicables de verdad o falsedad independientemente de los elementos contextuales. Entonces ahí también hay por ahí cuestiones para refinar, por ahí en la escritura o en la redacción, por eso me parece también válida la observación. Y por último, me quedó, es una pena que no pude contestarla exactamente como quería, la pregunta de Blas. Me pareció una observación interesante, pero no sé exactamente a qué te referías con organizaciones e instituciones. Por ahí en algún otro momento tenemos la oportunidad de hacer una pregunta un poco más extensa, y tampoco tengo nada escrito sobre el tema, así que no sabría qué responderte. Y Hugo, las últimas observaciones que me hiciste, creo que sí. No sé si Schauer, en este caso, aceptaría que sería un esencialista lingüístico, me parece que no, pero lo cierto es que hay alguna confusión cuando él asume que el lenguaje es acontextual, y como dice Endicott, digamos, por ahí las ideas que él tiene son válidas, pero pone mal el nombre. No es lo que él sostiene contextualismo parcial, porque las concesiones que hace inmediatamente después no son acontextualistas. Así que bueno, creo que ya estamos más o menos
en tiempo igual. Gracias por las preguntas y las observaciones, las seguiré trabajando, y gracias por el espacio. Muchas gracias, Matías. Perdón, justo se me cortó internet, así que nada. Bueno, continuamos con las preguntas, con las respuestas, perdón. Silva Por favor, Tamayo. Sigue Gustavo. Sí, Gustavo, sí. Sí, bueno, gracias por las preguntas, me parecen todas muy interesantes. Hablás, le respondería que la ubicación de la figura del abuso del derecho como título preliminar en el Código Civil y Comercial ya muestra a las claras que estamos en un escenario distinto de el que significó una reforma parcial del Código Velezano impuesta por una dictadura militar. Pero además hay una cuestión interesante, que el título preliminar del Código Civil y Comercial incluye el abuso de posición dominante como una especie de abuso de derecho. Entonces, aunque no tengo bien en claro la ideología del Código Civil y Comercial que actualmente nos rige, sí te puedo decir categóricamente que no es la impronta liberal capitalista bajo la cual se alumbró el Código Civil velezano. Entonces, mi respuesta positivamente es que puede haber una resignificación hacia sectores más débiles y marginados, teniendo en cuenta, insisto, que hoy es un principio general de derecho. En cuanto a Sofía, también me parece interesante lo que me preguntaste. Lo que te quiero aclarar es que la resistencia a legislar sobre el abuso del derecho partía de una concepción especial de la propiedad, una concepción liberal, capitalista, que ya aparecía en las bases de Alberdi. Alberdi, en sus bases y punto de partida para la organización de la nación argentina, dice a las claras, en un pasaje, que hay que defender el derecho de propiedad y posibilitar las inversiones extranjeras. Y esto, a mi juicio, es recogido en la Constitución Histórica de 1853-1860, en el artículo 17. Y el Código Civil, que se sanciona unos años después, recoge esta directiva, y tal vez no, seguramente, la abstención de legislar sobre el abuso del derecho está relacionada con el principio de respeto absoluto a la propiedad, y cómo la plasmó Vélez Sarsfield en el Código Civil. El artículo 2513 te decía que el propietario, entre otros derechos a su favor, además de usar y gozar de la cosa, la podía desnaturalizar, digo bien, degradarla y destruirla. Es decir, no tomaba en efecto los efectos que podía, surgir del abuso de las cosas de las que se servía. Llegaba a una cosificación del objeto, donde la cual los recursos estaban a disposición total del propietario, y esto era muy peligroso porque se extendía incluso a la propia fuerza laboral. Incluso Vélez, en la nota del artículo 2513, explica, porque él conoce perfectamente la figura del abuso del derecho, era un jurista notable, pero él dice: es cierto que en algunos casos permitir que se desnaturalice, degrade o destruya la propiedad puede ser pernicioso, pero para él sería mucho más pernicioso permitir que existiera un juez del abuso, porque él dice, con el tiempo el juez del abuso se convertirá en un juez del uso. Y además te aclaro que no es la única figura que no estaba contemplada en esta relación con el derecho de propiedad sacralizado. Faltaba también incluir la lesión objetiva-subjetiva, la teoría de la imprevisión y la buena fe para interpretar los contratos. Esto por este apego, insisto, al derecho de propiedad en términos absolutos y sacramentales de la ideología liberal reinante en esa época. Y finalmente me queda Hugo. Bueno, Hugo, yo lamento decirte que no soy un experto en Foucault, pero me atrevo a incluir dentro de la matriz disciplinaria de la que él habla, este fenómeno por el cual la soberanía que reinaba, que era el esquema dominante durante el absolutismo, que le correspondía al príncipe o al rey, después de la Revolución Francesa, lo que Foucault advierte es que hay una soberanía individual.
es decir, donde el derecho que antes estaba en cabeza del soberano se democratiza. Y en esa democratización, evidentemente, en esa soberanía individual, las únicas restricciones provienen de un poder heterogéneo al individuo, que hace que justamente los derechos tengan que, así como los ejercía en forma absoluta el príncipe o el monarca, los tenga que ejercer también en forma absoluta el individuo. Y esa es la razón por la cual, bueno, tanto el Código Napoleón como el Código Civil de Vélez dieron esa jerarquía y estatus al derecho de propiedad. Gracias. Creo que voy yo. ¿Sí? Bueno, gracias Natalia y Hugo por las observaciones muy interesantes. Con respecto a lo que me señalabas, Natalia, me parece que las diferentes formas de filosofía o de pensar la función de la filosofía en relación con objetos específicos, ¿no? En este caso con el derecho, bueno, no necesariamente se excluyen entre sí. O sea, puede haber tranquilamente una filosofía puesta de alguna manera al servicio de cierto control lógico, si se quiere, ¿no? De los enunciados jurídicos. A mí me parece que esto que yo traía va un poco en otra dirección, más en la dirección de lo que... No me arriesgaría tanto a decir una tradición francesa, que sería diferente a esta otra que también, para ponerlo así en forma didáctica, diría es una tradición más que nada anglosajona. Pero esta tradición francesa no... Y acá tomo una imagen que me parece interesante, que es la del orden del discurso, ¿no? Esa clase inaugural de Foucault. Digamos, esta tradición francesa no estaría cumpliendo tanto una función de resguardar el orden justamente del discurso, de policiar, digamos, para mantener ese orden del discurso y evitar que se desborde en determinados momentos, sino al contrario, de establecer cuáles son las condiciones que lo hacen posible de una forma determinada. Entonces, ahí me parece que hay algo, hay una funcionalidad de la filosofía que es como sugerente para pensar otras formas de hacer filosofía del derecho, si se quiere. Y sobre todo, algo que me viene interesando en los últimos tiempos es pensar una apertura de los límites en que está concebida la teoría crítica del derecho, ¿no? Eso es lo que podría decirte ahora, Natalia. Y con respecto a lo que decías, Hugo, me parece muy interesante esta pregunta que haces acerca de las diferencias entre problemática y problematización. A mí me parece que hay más cosas en común que cosas diferentes. Tanto Althusser como Foucault, bueno, tuvieron una persona en común que fue Jacques Maritain, que es también un filósofo en el momento de formación, especialmente de Foucault, amigo de Althusser, que es a quien Althusser endilga la noción de problemática, ¿no? Althusser dice, bueno, finalmente la tomé de Jacques Maritain y lo dice en varios lugares en su obra. Lo interesante del caso es que me parece que hay más similitudes que diferencias entre estas dos nociones, aunque para seguir un poco con esta inquietud que vos marcabas, habría que rastrear la relación entre la noción de problemática de Althusser con el marco de la teoría de la ideología o con el marco de la crítica a la ideología que él desarrolla y que caracteriza a su obra en el momento en que está pensando, ¿no? Y sobre todo porque la noción de problemática de alguna manera es deudora de la noción de ideología. Y la noción de problematización de Foucault habría que pensarla en relación con el concepto de pensamiento, porque tienen una relación muy estrecha. Entonces, por un lado, para ir encontrando, digamos, identidades y diferencias, yo por lo menos abriría ese espacio para pensar la de problemática en relación con la ideología y la de problematización en relación con el pensamiento. Y finalmente, un poco para asociar a la episteme, a la figura de la episteme que habías traído, de las palabras y las cosas, a mí me parece que es fundamental ese nexo. Comparto absolutamente, porque esa figura de las epistemes, de las palabras y las cosas, si bien era muy rígida en ese momento, sirve para pensar esto de un a priori histórico, ¿no? De unas condiciones de posibilidad que están asentadas sobre las prácticas mismas en las que se desarrolla el saber, que son históricas, que van cambiando, etcétera, pero que condicionan los modos en que se piensa
y los modos en que se arman los problemas. Entonces estaría totalmente de acuerdo en recuperar esa noción de episteme para pensar la noción de problematización. Incluso no es algo inviable, digo, hay varios autores que lo ven en esa dirección. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Ahora sí procedimos con las respuestas de Florencia. Bueno, yo he decidido un poco juntar la pregunta de Lina y de Diego, que creo que van por el mismo lado. Y nada, con respecto a modernizar la institución y esta categoría de lo público y lo privado que planteo como, en este caso puntual, como porosas, y sí, yo coincido con lo que señalás, Elina, que esta división viene de un orden premoderno, digamos, y elijo creer que pensar en estas categorías en términos porosas, teniendo en cuenta las monjas de clausura, sí nos llevan a modernizar un poco una institución que ha quedado, en cierto modo, rezagada de los análisis teóricos feministas, ¿no? Como suele suceder con la religión en general y el feminismo, como que se ha hecho un divorcio en términos teóricos, pero elijo creer que problematizar esta división tan tajante sí nos lleva de algún modo a modernizar la institución. Y respecto a la pregunta de Hugo, me gusta mucho porque cómo vincular la interseccionalidad con el feminismo me parece clave, y lo discuto mucho en casa con mi viejo, sobre todo porque él piensa las cosas muy en términos liberales, y yo creo que el liberalismo un poco oculta las especificidades, ¿no? de las problemáticas, y el feminismo viene, y acá se vincula también con la pregunta de Blas, la interseccionalidad, digamos, como herramienta de análisis, yo la utilicé de motu propio, no creo que sea una herramienta que han utilizado las monjas personalmente, esta fue mi herramienta de análisis metodológico para esta hoja de diálogo, pero cómo se vincula con los análisis feministas, o de qué forma los situamos en general, y bueno, y quizás preguntándonos sobre los territorios. No es lo mismo un convento o una monja de clausura del nuestro norte conservador que quizás de otro territorio, no son los mismos, no perder de vista estas cuestiones, ¿no? Quizás yo creo, a mí me sirvió mucho para entender la vinculación de la interseccionalidad y el feminismo, pensarlo también en las claves de las capas de vulnerabilidad de Florencia Luna, es decir, cómo se van superponiendo estas vulnerabilidades, ¿no? El ser mujer y ser pobre, el ser mujer, que todas operan en el caso de estas monjas, ¿no? Porque tienen voto de pobreza, voto de silencio, aparte son de nuestro norte conservador, de la provincia más católica, que es Salta, entonces resulta imposible una mirada liberal y nos exige un enfoque teórico situado. Quizás, no sé si te termino de responder por ahí, pero puntualmente, y me cuesta disociarme del caso puntual, pero todos los estudios feministas que lleven a cabo un proyecto teórico, un proyecto de análisis con una mirada interseccional, quizás lo van a hacer desglosando estas categorías. De quién se habla, dónde está quien habla, desde qué postura, cuáles son las opresiones a las cuales se ve enfrentado. Estas son las categorías que vas a ir desglosando para ir también entendiendo las complejidades de las violencias a las que se ve expuesto el sujeto, ¿no? Muchas gracias, Florencia. Bueno, estamos llegando al final de esta mesa número 3 de Derecho y Lenguaje. Nos restan 5 minutos. No sé, Lina, si te parece que decir unas palabras o dejamos que alguien haga un comentario más, si le parece, muy breve.
comentario, pregunta, como vos digas, si no, podemos ir cerrando la mesa. Qué hermosa tentación para el dragón. Si alguien quiere escupir fuego en de 2 minutos, está a su disposición el espacio. Si no, nos tomamos una pausa porque la mesa que sigue, que es la de Derecho y Política, que comenzaría 16:30, es decir, dentro de 5 minutos, así vamos, cargamos el termo, nos preparamos un café, una escala técnica, y es una mesa intensa y extensa. Así que bueno, nada, si les parece, llegamos hasta acá. Bueno, muchísimas gracias a todos los ponentes, a todo el público que ha participado, a todos los que han formulado preguntas. La verdad que este es un espacio hermoso para enriquecernos, para debatir ideas, para abrir la cabeza. Así que nada, agradecerte a vos, Elina, por la organización y por haberme invitado a coordinar esta mesa con estas ponencias tan interesantes y excelentes, que siempre nos se lleva algo a su lugar, digamos, a su universidad, a pensar de nuevo las cosas. Así que bueno, nada, palabras de agradecimiento nomás para ustedes y nos vemos entonces en la próxima mesa de Derecho y Política en breve nomás. Así que vayan a tomarse un cafecito y nos vemos en breve.